Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con la clase de sujetos de este material de apoyo al curso de Relaciones Individuales, del Derecho del Trabajo. Me voy a auxiliar con este PDF que siempre les recuerdo está a disposición de todos ustedes. Y bueno, como siempre, recomendarles, por supuesto, en primer lugar, que lean la bibliografía especializada y también que recurran al recurso de Derecho Abierto, material que elaboró el Departamento de Derecho del Trabajo de esta facultad. Y en este caso particular, estos temas que voy a tratar ahora están un poco tratados en la clase dedicada a elementos del contrato de trabajo, a cargo del doctor Fernando Caparrós, y con más, digamos, con mayor extensión, quizás otros temas también que trataré aquí, las clases de interposición de personas a cargo del doctor Miguel Massa. Bien, yo voy a hacer, como siempre, tratar de un paneo, presentarles los distintos puntos de manera sumaria que están involucrados en el tema y alguna visión, perspectiva que tengo. Sujeto del contrato de trabajo, bueno, ya lo habrán visto en el curso de elementos, el trabajador, artículo 25, la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones de los artículos 21 y 22 de la ley, relación de dependencia, que es un trabajo personal infungible, el trabajador no se puede hacer reemplazar. Hay alguna excepción en el Estatuto del Personal de Casa de Renta, que admite la posibilidad de reemplazo por algún familiar en alguna circunstancia particular, pero en general es sabido que el trabajador no puede hacerse reemplazar por otros, ¿no? Es él y solo él quien debe prestar, prestar el servicio que se le indique. El empleador, en cambio, admite varias posibilidades. El empleador es quien emplea, quien usa de la capacidad de trabajo que ofrece un ser humano. Artículo 4, recuerden el objeto, es el trabajo abstracto. El trabajo abstracto es la capacidad de trabajar, a diferencia del trabajo concreto, que es propio de un trabajador independiente, un empresario independiente que ofrece un servicio como puede ser un plomero, por ejemplo. Bueno, el empleador es quien organiza y dirige, y el artículo 5 es muy importante, ¿no? Porque el artículo 5 nos introduce la noción de empresa, que hay que disociarla del establecimiento del lugar físico de la marca. La empresa es una idea, es una representación conceptual de una organización de medios, ¿no? Como distintos ingredientes, instrumentos, herramientas, que, como bien dice el artículo 5, pueden ser medios personales, las personas que se desempeñan dentro de esta organización, entre ellos el trabajador asalariado, desde ya, o medios materiales, computadoras, escritorios, sillas, el mismo establecimiento, el lugar físico, e inmateriales, como puede ser el conocimiento, el know-how, o el prestigio, que tenga una determinada marca, digamos, esto integra, es un medio orientado entonces a la producción, por eso se llama trabajo productivo. El trabajo productivo es aquel orientado a la producción de bienes y servicios que se vuelcan al mercado, que se ofrecen a su consumo. Esa es un poco la idea de empresa, esta organización. Y quien organiza y dirige es el empresario. Y hay empresarios empleadores, que son los que contratan mano de obra, y empresarios no empleadores, que son quienes no lo hacen, ¿no? Lo que quiero decir con esto, que es bastante interesante, a mi juicio, es que empleador se es. Digamos, no es una condición que se puede asumir con libertad, con desvinculación de las circunstancias reales, sino que empleador, en relación a un determinado trabajador, es aquel que emplea a un trabajador y lo integra de esta forma
con otros medios para la realización de una finalidad productiva. Entonces, para saber quién es el empleador, tenemos que ver, en definitiva, quién es el que organiza y dirige la empresa. Quien organiza y dirige la empresa será el empleador de ese trabajador, que es un medio personal de esa organización. Bien. El artículo 26, como les anticipé, prevé una serie de posibilidades de quiénes pueden ser empleadores. Están el empleador, bueno, persona, 26 dije, el empleador persona física, el empresario persona física, o conjunto de ellas, dice la ley. Y esto es complicado, porque nuestro sistema individualista no admite que varias personas compartan el estatus de empleador. El empleador es una sola persona, que puede ser, por supuesto, una persona física o jurídica, incluso la sociedad de hecho, pero nunca varias personas pueden cumplir el mismo rol de empleador. Es imposible que se lo registre como tal para dos personas. El empleador es uno solo. En todo caso, podrán ser socios de una sociedad, y la sociedad es una sola persona. Sin embargo, la figura existe y la jurisprudencia la ha utilizado, por supuesto. Hay supuestos donde, por ejemplo, un trabajador se desempeña en un ámbito que es compartido por dos establecimientos. El típico caso, personal de maestranza que trabaja en un local que funciona como carnicería y verdulería. La carnicería es de un empresario, la verdulería de otro, y el trabajador presta servicio a órdenes de los dos, de manera simultánea. Entonces no se puede decir es empleador de uno o del otro, es empleador de los dos. Lo propio sucede cuando, por ejemplo, tenemos a un secretario que está con la computadora y que recibe los mensajes o hace los llamados a las personas, clientes o pacientes, si es un consultorio, ¿no?, de varios profesionales que cada uno es su propia empresa, cada uno alquila su lugar, etc. En esos casos la jurisprudencia ha dicho, se trata de la figura del empleador plural, ¿no?, y le han dilgado así responsabilidad por los eventuales créditos laborales que le correspondan a ese trabajador, ¿no? Entonces es una figura que sirve a los fines de hacer justicia, son todos empleadores, pero no sirve a los fines de la registración de un vínculo, que no es un detalle formal, sino que es, digamos, es el modo de constituir una relación. No se puede constituir una relación con varios empleadores. El empleador plural es una noción que hay que tener cuidado. Luego dice, o persona jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia. Bueno, personas jurídicas se saben qué es. Lo que no dice la ley es del grupo de personas jurídicas. Y acá sí, digamos, a diferencia del otro, del conjunto de personas físicas, existen conglomerados, empresarios que contratan a trabajadores. Pero lo hacen a través de contratos asociativos. Los contratos asociativos del Código Civil y Comercial, que vamos a ver un poquito más adelante, como una expresión de otro fenómeno. Entonces, tenemos ya el punto A y B, el punto C, socio empleado, principalmente es una norma antifraude, entiendo yo. Era una práctica usual de los empleadores querer disfrazar, simular una relación laboral bajo el ropaje de una relación comercial o civil. Esto está, por supuesto, ya, digamos, desbaratado por el texto del artículo 14 de la LST, pero acá el artículo 27 se ocupa específicamente de la figura del socio empleado. El ardid era, por supuesto, disfrazar la relación de trabajo, digamos, presentando como socio a un trabajador dependiente. Si es socio, te decía, no es trabajador. Bueno, el artículo 27 admite la figura del socio empleado. Las personas que integrando una sociedad presten a esta toda su actividad o parte principal de la misma en forma personal y habitual,
con sujeción a las instrucciones o directivas que se le impartan o pudieran impartírseles para el cumplimiento de tal actividad, serán consideradas como trabajadores dependientes de la sociedad, a los efectos de la aplicación de esta ley y de los regímenes legales, etc. Entonces, la ley admite que una persona sea socia y al mismo tiempo sea empleado. Se exceptúan de esta regulación las situaciones de sociedades de familia, familiares, entre padres e hijos. En ese caso, por más que el familiar se empeñe en su relación de subordinación con su padre, bueno, acá no será aplicable la figura del socio empleado. Y acá también incluye la norma las prestaciones accesorias a que se obliguen los socios. Y esto, por ejemplo, pasa si, en el caso de un abogado, ¿no? Un abogado se asocia con otras personas para explotar un restaurante. Bien. El abogado quizás, más allá del aporte del capital que pudiera hacer, o de material, o que sea, se ofrece como él mismo, como abogado, para eventuales reclamos o trámites que deban hacerse a favor del emprendimiento. Bueno, en este caso es una prestación accesoria. Y queda regida, digamos, será considerado obligaciones de terceros con respecto a la sociedad. En el caso digamos, el trabajador también es un tercero respecto a la sociedad, ¿no? Y deberá tenerse en cuenta la modalidad de esa prestación. Si es verificando los requisitos y caracteres contenidos en el artículo 21 y 22, pues deberá considerarse empleado dependiente y socio empleado. De eso también se ocupa el artículo 105, inciso A, sobre prestaciones complementarias. Hay otra cuestión de las cooperativas de trabajo, donde son personas que integran una cooperativa y prestan, ¿no?, de trabajo. Trabajan bajo una dirección, por supuesto, como que es una organización y las personas trabajan, pero los trabajadores son a su vez socios cooperativos. Se discutió bastante y es controversial la aplicación del artículo 27 a esa situación. Incluso hubo un fallo de la Corte Suprema, Lago Castro, en el año 2009, que rechazaba justamente esta aplicación, en ese caso citando normativa, resoluciones del ANSES, del propio Instituto Nacional de la Acción Cooperativa, que bueno, que digamos, no califica, o califica como empresario, como autónomo al trabajador que se desempeña en una cooperativa de trabajo. Lo cierto es que cuando hay una cuestión de la cooperativa, lo que se discute y lo que se procura dilucidar es si la cooperativa es auténtica o no. Y esa es la cuestión. Si es un mero fraude, si es una mera formalidad, bueno, será trabajador asalariado, y si es una cooperativa auténtica, pues no. Los auxiliares del trabajador serán considerados trabajadores del empleador del trabajador, siempre y cuando tengan autorización, la cual puede ser expresa o tácita. Si el empleador conoce que el trabajador se vale de un auxiliar y no le llama la atención, no lo sanciona, pues deberá considerarse autorizado para utilizarlo y deberá ser considerado entonces también empleado suyo, ese auxiliar del trabajador. Bien, ahora, como introducción a lo que viene, me interesa postular la idea de que estamos en una era de la descentralización productiva. Dejamos atrás el fordismo, que trataba de incluir todos los procesos de producción en una sola empresa bajo una única dirección formal, desde la extracción de la materia prima hasta la comercialización del producto, y en relación a diferentes circunstancias que estamos vivenciando, ¿no?, el neoliberalismo, o sea, la caída del régimen soviético, la globalización, del capitalismo, y los avances tecnológicos, e incluso la tecnología jurídica, este renacer de la autonomía de la voluntad, de lo contractual.
Esto ha modificado las formas de las empresas de organizarse, lo que se conoce como el fenómeno de la descentralización productiva, y ha desbaratado un poco también, por supuesto, esta fragmentación que ahora vamos a caracterizar, ha desbaratado un poco los instrumentos del derecho social en general. ¿Cuáles son los caracteres? Bueno, fragmentación del ciclo productivo. Frente a ese ideario de concentración, lo que ahora se ve es una empresa fragmentada, la empresa fragmentada, ¿no? Hay, por ejemplo, ahora la empresa de energía eléctrica terceriza el servicio de mantenimiento del tendido, o terceriza el manejo incluso de la administración contable, o se terceriza la limpieza, se fragmenta lo que antes era una empresa única, ahora luce fragmentada. Y a la vez hay una concentración de las ventajas, porque esta fragmentación no supone una atomización del control y del aprovechamiento de las ventajas, sino al contrario, a través de la tecnología, a través de la tecnología jurídica, a través de los contratos, se concentran las ventajas, ¿no? Digamos, esto también tiene que ver con la acumulación y la concentración de la riqueza. Y por otro lado, esta fragmentación del ciclo productivo y esta concentración de las ventajas tiene también correlato con la concentración de poder, algo que les acabo de decir, y fragmentación de la responsabilidad. En el caso, por ejemplo, del trabajador contratista, que es contratado por una contratista de la principal, la responsabilidad por ese trabajador será de la contratista y no de la principal, que es en definitiva quien organiza y dirige el emprendimiento en su totalidad. Esto tiene correlato con las agrupaciones empresarias, que como yo les dije, no existe la figura del empleador plural en términos de personas jurídicas, los contratos asociativos, los trabajadores son empleados de quienes administran o gestionan estos contratos asociativos, que no son personas de derecho, son solo sujetos de derecho fiscal, según la jurisprudencia de la Corte, hay diferentes conformaciones, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas, consorcios de cooperación, etc. Les dejo acá un apunte que les puede dar algunas pautas sobre cómo se están manejando en este plano. ¿Cuáles son las consecuencias? Dos, básicamente el ocultamiento de la figura del empleador. Yo les dije que empleador se es, bueno, acá, por más que se sea, el empleador es el empleador que es parte él mismo de un engranaje organizado y dirigido por otro, y la consecuente desresponsabilidad. No se es responsable del propio accionar de las propias directivas, ¿no? Por eso justamente se hace. Bueno, más adelante vamos a seguir con estos temas, esto simplemente dar un matiz a lo que sigue, esto último, ¿no? Bueno, muchas gracias.